Podamos ir a Primera de Timoteo 3, 1 al 7, Primera de Timoteo 3, 1 al 7, y vamos a cortar la continuidad que teníamos constantemente del Evangelio de Juan, por un motivo muy especial que algunos lo esperaban hace mucho tiempo, y por otro lado también por algo que Dios ya hizo y que hoy vamos a confirmarlo. Algo que Dios ya hizo y vamos a confirmarlo. Por eso en este domingo tenemos algo tan especial como parar aún todo lo que estamos compartiendo para compartir una palabra que venga exactamente para la ocasión. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tan importante que podamos nosotros entender que el anhelar obispado, el anhelar el pastorado, el anhelar cuidar de la iglesia del Señor, no es algo como en el mundo donde alguien quiere ser el mero mero, cuando alguien quiere realmente tomar la gerencia general y quiere ser el importante en medio de la iglesia, sino todo lo contrario. Aquel que anhela obispado sabe dónde va a ir si realmente Dios le ha llamado. Porque sabe que es una vida entregada a otras vidas por causa de haber entregado todo su ser y su servicio al Señor. No existe forma de compararlo con el mundo, y tristemente en medio de la iglesia hoy en día se han simplemente levantado nuevos feudos. Se ha condenado en medio de la reforma de que un hombre tenía toda la autoridad respecto a la fe de los hombres, y esto ha sido desechado por las escrituras, pero tristemente muchos que se llaman a sí mismos cristianos, que han salido supuestamente de la reforma, están gobernando iglesias como alguien que es intermediario entre Dios y los hombres. Pero cuando alguien anhela obispado, según las escrituras, anhela dar su vida no solamente como la ha dado para Dios, sino que el reflejo de esta entrega a Dios está en cada vida, porque va a sembrar en cada vida, y como compartíamos con algunos pastores, se están envejeciendo a causa del cuidado de ellos, y este es un fruto maravilloso. Que la vida de aquel que desea obispado sea un desgaste constante por dar más de sí a cada vida. Ese es el llamado real de aquel que anhela obispado. Esta buena obra que desea, que dice la escritura aquí: si alguno anhela obispado, buena obra desea, no es porque no tiene sacrificio, sino que es agradable a Dios. La escritura dice que estemos orando y rogando para que puedan haber siervos para la mies, obreros para la mies. Está diciendo el Señor a través de su palabra que estemos orando constantemente para que hombres sean levantados para cuidar de la iglesia del Señor. Es tan triste escuchar a padres cristianos decir a sus hijos: no, hijo, un ratito, un momento, eso de que quieres ser pastor, olvídalo. ¿Sabes qué? Yo estoy pagando tus estudios, tú vas a ser doctor, vas a ser ingeniero, vas a ser abogado, vas a hacer lo que tengas que ser, pero pastor no. ¿A causa de qué? Del menosprecio a un llamado tan grande de parte de Dios. Cuando un hombre del Señor en Europa fue llamado para acompañar a un gobernante que iba a estar justamente tentando este cargo, y estaba buscando este cargo, fue invitado a acompañarle, y el hombre dijo claramente: querido, gracias por la invitación, pero no puedo rebajarme a tanto. Yo sirvo al Señor del universo. ¿Cuántos dicen amén? El concepto real de la buena obra del obispado es un privilegio absolutamente que no es para muchos.
Y no es para muchos, no porque el obispo sea mejor o mayor que alguien, sino que Dios realmente toca una y otra vida, llama a unos y a otros, y la respuesta normalmente es negativa. Señor, tu vida has puesto por mí, pero yo no puedo ponerla por los demás. Pero cuando el llamado es real, cuando una persona en verdad se quiebra delante del Señor y le dice, heme aquí, envíame a mí, entonces sí está dispuesto a padecer en medio de su llamado. La Escritura dice que la sana doctrina se sufre. Para cada creyente el vivir una sana doctrina es sufrimiento, porque es privación de muchas cosas. Y es privación de cosas que aún pueden gustarnos, pero en realidad la sana doctrina se sufre porque uno sabe que ha sido comprado con un precio muy alto y se consagra al Señor y no al mundo. Pero aquel que es llamado al obispado sabe que tiene mucho más aún de condenación por todo lo que enseña, por todo lo que hace, porque da cuentas no solamente de su vida y su familia, sino de cada miembro en la iglesia y de cada obra. En una reunión de pastores, algunos me decían, uno decía en especial, decía, pastor, realmente Dios ha limpiado la iglesia. Se han ido tantas personas de la iglesia y Dios está haciendo realmente un trabajo de limpieza y está dejando a los fieles, a los sólidos. Y yo le dije en medio de la reunión delante de otros pastores, qué diferente lo que te está pasando a ti que lo que me pasa a mí. Cuando alguien se va de la iglesia, por lo general, es mi culpa. Y hubo un silencio y se acabó esta retórica de que el Señor estaba limpiando su iglesia. Porque en realidad el cuidado del pastor es algo cercano a cada vida. Debe ser un tema de entrega. Y puede ser que alguien podría justificarme y decir, no, pastor, la tía Chunti se fue porque siempre fue antipática, religiosa, hipócrita y lo que sea. Puede ser que alguien me pueda justificar cuando alguien se va de la iglesia. Pero en realidad seguro que algo hemos hecho mal. Por lo tanto el Señor tomará realmente nuestras vidas, nos usará, pero hay mayor condenación para los que enseñamos. El Señor dice en la palabra, no se hagan muchos maestros porque recibirán mayor condenación. Mientras tanto que el mundo está viendo un lugar de privilegio, un lugar de altura. Sí, yo quiero ser el mero mero, yo quiero ser ahí el gerente general. El Señor está diciendo, es una buena obra, pero no sin condenación, no sin responsabilidad. Y por eso digo que es para pocos, porque cuando realmente alguien se rinde delante del Señor, anhelando el obispado, deseando ser el pastor, entonces sabe lo que le va a costar. Sabe que su vida no va a ser la misma por causa del amor a otras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Irreprensible no está diciendo que no sea alguien que no peque, porque no hay justo ni uno, y no hay alguien bueno, justo, que nunca peque, como dice Eclesiastés. Seguramente que cuando vemos el tema de irreprensible es porque está viviendo una vida consagrada al Señor y hay testimonio de su vida, empezando en casa y terminando en cualquier parte, y se puede decir, sí, mi pastor es un hombre común y corriente, es un pecador, pero es irreprensible porque vive buscando la santidad en su vida, vive consagrándose en amor por su casa, por los demás. Está apartado del mundo y sin embargo en medio del mundo está compartiendo de Cristo. Irreprensible. Marido de una sola mujer, y aquí alguna vez alguien me dijo, y pastor, ¿por qué no hay pastoras? Digo, porque no pueden ser marido de una sola mujer. Si no estaríamos entrando en otra línea que no queremos entrar. Cuando dice amén. Debe ser marido de una sola mujer. Ahora, este concepto se utiliza de una mala manera. Se utiliza de una manera hipócrita, religiosa, y simplemente uno dice, históricamente nunca estuvo casado con otra mujer. Y esto es falso. El concepto de marido de una sola mujer dice que la mujer que tiene hoy, él es un hombre fiel a su mujer. Que con la mujer que hoy está, él es fiel a su mujer. No me estoy defendiendo porque soy una vez solamente casado. No, yo sé que mi esposa alguna vez ha querido ser viuda, no, pero
pero solamente me he casado una vez. Pero en realidad la escritura dice con claridad que el concepto de que Dios es fiel es un llamado para que sus hijos sean fieles. Por lo tanto, el obispo también debe ser fiel, por eso es marido de una sola mujer. He pastoreado por muchos años como un hombre soltero, bajo la cobertura de mi pastor en ese entonces, Johnny Dueri, y también con el pastorado de Joaquín Barrao, dos hombres que admiro mucho, que quiero muchísimo, y que han guardado mi vida como un pastor soltero todo el tiempo. Entonces no había mucho problema, no había mucha gente que quiera casarse con un hombre que había dejado todo y era pobre, ¿no? Así que no había que espantar a nadie, pero en realidad el llamado es de fidelidad. Por lo tanto, un pastor puede ser alguien soltero, como el apóstol Pablo dice con claridad de que aún desearía que ustedes sean como yo, y él era un hombre soltero. Y lo que está diciendo es porque el soltero puede dedicarse mucho más a la obra del Señor, mientras tanto que el casado debe dedicarse principalmente a su familia y luego a la iglesia del Señor. Esto fue utilizado de manera realmente equivocada, cuando en la religión oficial, en la Iglesia Católica, que en un tiempo era la religión oficial en nuestro país, en la historia de la iglesia, un momento la parte económica era complicada porque el sacerdote tenía a su esposa, tenía a sus hijos históricamente, y de repente era un gasto muy grande para la iglesia. Entonces se prohibió el tema de casarse en nombre de la Escritura, diciendo que era mejor que el hombre esté solo y sirva solamente al Señor. Pero creo que también el hombre de Dios, el siervo de Dios, debe procurar el matrimonio, a pesar de que el Señor pueda hacer que decida otra cosa para un hombre solo, de lo cual estoy muy agradecido, porque después de varios años de ser pastor soltero, no tuve el privilegio, el gusto, la alegría de que una persona que jamás hubiera pensado que se hubiera fijado en mí, hoy día sea mi esposa. Así que doy gracias a Dios por la vida de Ceci, ¿no? Así que las oraciones fueron escuchadas totalmente. Entonces, la Escritura dice sobrio, prudente, decoroso. Sobrio, prudente y decoroso. El concepto de sobrio es alguien que no está dedicado a buscar beneficios y beneficios para uno. El tema de ser sobrio está contrario a lo que es buscar enriquecerse y enriquecerse como el mundo busca. No la opulencia y toda esta forma de vida que algunos pastores tienen como estilo en diferentes partes del mundo no es absolutamente algo sobrio, tampoco algo prudente y tampoco decoroso, porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Y cuando uno está buscando enriquecerse con la fe y está haciendo un negocio de la fe, entonces está yendo en contra de la Escritura, porque 1 Timoteo 6:5 al 11 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que utilizan la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Esto no significa que la iglesia pueda tener al pastor en una condición de menosprecio y el pastor no pueda ni llegar a fin de mes. Pero el concepto aquí es que el pastor debe andar de manera prudente, de manera sobria y aún decoroso. La Escritura dice que es hospedador, debe ser hospedador. Y este es un tema que muestra el amor de Dios en la vida del obispo, en la vida del pastor. Alguien que abre las puertas de su casa para recibir a otros. Es tan precioso, ¿no? Cuando yo estaba por casarme, y le estoy dando ejemplos de mí porque no vamos a hablar de mí hoy día realmente al final de todo. Cuando estaba por casarme, mi hermana mayor, la amo, Marita querida, mi hermana mayor habló con mi esposa y le dijo, cuando era mi novia Cecilia, le dijo: mira, ¿estás segura que quieres casarte con mi hermano? Y la Ceci dijo sí. Y dijo: ¿sabes qué? Va a estar llena tu casa de gente. Así es mi hermano, todo el tiempo tiene gente alrededor. ¿Eso es lo que tú quieres vivir? Sí, dice, yo amo a la gente. Dice, no, bueno. Va a estar lleno de animales, los perros aquí, perros allá, vas a tener que limpiar todo y vas a tener que andar con pulgas, ¿no? O sea, algo así le dijo mi hermana, seguramente va a escuchar la prédica. Yo no sé si quería convencerla de que no se case conmigo por algún tema personal, pero era su amor por Cecilia, ¿no? Y Cecilia le dijo: no, yo amo a los animales también. Si no, no me hubiera casado con un pastor. ¿Alguien entiende?
Entonces, la realidad es que el obispo es hospedador. ¿Por qué? Porque ama a la gente, porque las vidas son su llamado. No vive para hacer negocios, vive para las personas. No vive para construir templos, aunque podamos construir uno y pueda ser cómodo, pero no vive para construir templos, no vive para hacer una institución poderosa, vive por las vidas. Apto para enseñar, apto para enseñar. Algo tan importante. Hay personas que en verdad no tienen esa aptitud. Pueden ser amorosas, pueden ser serviciales, y hay gente que damos gracias al Señor, todos los pastores, de tener gente que esté involucrada en la obra de una y otra manera, pero no todos son aptos para enseñar. Y este es un requisito muy importante, porque ¿cómo va a cuidar las vidas si no es a través de las Escrituras? Uno puede abrazar, besar, y como decía mi amigo querido Marcelo, decía, eres un pastor abrazable, y está bien. Uno debe estar lleno de amor por las personas, pero si no tiene la palabra del Señor y no enseña la palabra del Señor, ¿cómo puede llevarles a la salvación? ¿Cómo puede llevarles al arrepentimiento? La obra del Señor de arrepentimiento, de salvación que es suya, es a través de hombres y de la Escritura. Versículo 3. No dado al vino. Y algún tarijeño diría, ya no soy pastor entonces. No dado al vino. Y esto, por si acaso, no está diciendo que no puede tomar vino. Lo que está diciendo es que no está entregado al vino, que no está dedicado a la bebida. ¿Por qué? Porque la Escritura misma dice que los ebrios no heredarán el reino de los cielos, y el estar ebrio es un momento donde el alcohol está afectando sus sentidos. No es que está tirado en el suelo, sino que está siendo afectado sus sentidos por el alcohol. Pero cuando alguien está dado al vino, aunque pueda tomar una copa de vino a alguien todos los días y que hace bien, que es sano, etcétera, etcétera, pero cuando alguien está dado al vino, entonces está dependiendo de esto como una vida donde el estar ebrio es algo constante, es algo repetitivo. De todas maneras, aunque podamos decir que alguien va a estar ebrio una vez al año, no está capacitado para ser pastor. No está aprobado. Por otro lado, aún tiene que cuidar de los débiles, porque hay algunos que aún, sabiendo que la Escritura no prohíbe el tomar algo de alcohol, aunque la Escritura no prohíbe el tomar algo de alcohol, hay algunos débiles que son aquellos que pueden ver en el pastor tropiezo si comparte la bebida con él. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y es lo que hablamos al principio, sino amable, apacible y no avaro. Amable, apacible y no avaro. Este concepto creo que debe seguirnos. Oh, pastor, ¿sabe qué? En mi iglesia tengo un pastor increíble. Él sabe del tercer cielo, del cuarto cielo, el Apocalipsis lo tiene de memoria, tiene unas revelaciones impresionantes, come chancho en la noche y unas revelaciones impresionantes, pero no lo hagas renegar, no lo hagas renegar. ¿Cómo puede un obispo, cómo puede un pastor, cómo puede ser alguien que no puede aún tolerar algunas cosas, que tiene un humor que realmente es un problema en su casa? Aquel que anhela obispado debe ser amable. Dice la Escritura que tu gentileza sea conocido, que tu gentileza sea conocida por todos. Es más, la Escritura dice que adornemos nuestra boca, que nuestras palabras sean adornadas para hablar. Y esto no es hipocresía, es amor. Pastor, yo no sé hablar de otra manera, soy torpe, lo siento mucho. Si te has convertido a Jesucristo, tienes que adornar tus palabras. No solamente le dices a tu esposa mi vida, le dices chunquitú y palomita y guaguitusní, alguna cosa por el estilo, pero adornas tus palabras. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda, quiere que tú seas así, alguien amable. Le preguntaba a una hermana, le decía, hermano, yo sé que quieres que cambie tu marido, yo sé que quieres abrazo, mimos, cariños, pero nadie puede abrazar un cactus, ¿no ve? Nadie puede así agarrarse a besos con una tuna, ¿no ve?
Entonces necesitas un cambio de vida. Y el hombre de Dios, aquel que es llamado por el Señor, debe ser transformado hacia el carácter de Cristo y debe adornar sus palabras y enriquecerse de amabilidad para que su gentileza sea conocida por todos. La Escritura dice que sea apacible y que no sea avaro. No existe posibilidad que un hombre verdaderamente llamado por Dios sea avaro. Me acuerdo un momento en la iglesia, teníamos unos hermanos, como acá también, que manejaban la economía, y habían varios hermanos que manejaban la economía, y un hermano me dijo, delante de la reunión, me dijo: hermano, estamos pensando que ahora que ya los ingresos de los diezmos y las ofrendas son tantos, y en el tema de los diezmos ya has llegado a esta altura de ingresos, que era bastante poco, y dice: mira, te vas a quedar con eso este año, y lo demás que entre de diezmos va a venir para apoyar la iglesia en estas áreas. Y yo lo miro y le digo: perfecto, excelente. Más o menos ¿cuánto calculan? No sé, un porcentaje de tanto. Y ok, le dije: entonces ustedes quieren que de lo mío, aparte de mis diezmos, también yo dé una ofrenda constantemente a la iglesia de más o menos un 20% más. Y le dije: estoy de acuerdo. Ya he perdido departamento, autos de colección, ya he perdido mi estándar de vida, ya he perdido todo por amor a Cristo. No tengan problemas, y yo amo al Señor y la obra y estoy dispuesto a dar más. Pero haremos lo siguiente: el grupo que maneja la economía de la iglesia juntamente conmigo va a hacer lo mismo. Aparte de diezmar, va a dar 25% extra, 20% extra, y vamos a fortalecer la iglesia. Dijo: pastor, no estoy hablando de eso. Digo: sí estás hablando de eso, porque ofrendar con dinero ajeno es bastante lindo. Pero cuando el hombre de Dios es llamado, está dispuesto a ofrendarlo todo, porque ha dado su vida en verdad, porque ha dado todo lo que tiene, y aun si Dios le dé más, sigue dispuesto a compartir. Cuando dice amén, porque así es un llamado, no para otra vez: mi meta es el viaje a Europa, no, mi meta es el auto 0 kilómetros, no, la meta del hombre de Dios es servir al Señor, darle gloria, dando su vida por las vidas. Y aunque el Señor le dé de lo que sea, y aún le dé abundantemente, nunca deja de ser alguien dadivoso, porque lo primero que ha entregado es su corazón y su vida. Cuando dicen amén. Versículo 4 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Qué importante que gobierne bien su casa. Y esto no significa que sea el sargento número 1, su mujer sea cabo ranchero y los pobres reclutas sean el resto de los hijos, sino que aún en amor y dándole ejemplo, él pueda gobernar bien su casa. Pero definitivamente, aunque no suene bien en este tiempo, hay autoridad en casa, y es el varón. Alguien tiene la última palabra, alguien tiene la última decisión. El hombre necio no escucha a su mujer, el hombre sabio la tiene como consejera principal. Pero el hombre necio también deja que su casa sea desordenada, porque su mujer no tiene ningún límite, porque no tiene autoridad. Y una mujer que no tiene señal de autoridad de su marido tampoco tiene autoridad en Dios, porque nadie que no puede sujetarse a la autoridad que Dios ha impuesto en su hogar va a sujetarse a Dios. Nadie puede sujetarse a alguien que no ve, a alguien que no ve, diciendo que se sujeta a Dios, si ni siquiera quien ve se sujeta. Pero otra vez, el hombre da su vida por su mujer, muere para que su mujer sea levantada. Por lo tanto, no es un tema de sargento y cabo ranchero. Pero la sujeción en el hogar, el orden en el hogar, debe ser visto en la casa del ministro. No hay otra forma, no existe otra manera. Y los hijos también deben andar en sujeción. Dice el versículo 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y doy gracias a mi esposa por cuántas veces, aún queriendo decir no, ha dicho que sí. Doy gracias al Señor por las veces que mi esposa aún me ha dicho: tú sabes que no estoy de acuerdo, te lo he dicho varias veces, pero si tú vas a hacer esto y crees que es de Dios, yo estoy contigo. No voy a contar las otras veces, pero doy gracias por la mayoría. Doy gracias también a Dios por mi hijo, que es de gran bendición para mi vida, que aún en medio de sus años de rebeldía no ha dejado de obedecer mis órdenes. Gracias, hijito querido. Versículo 6 dice, voy a leer el versículo 5 de nuevo: pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Acordémonos que Satanás era alguien que estaba con muchos trabajos en el cielo. Dice que tenía muchas responsabilidades y se envaneció y miró a Dios como, eso es lo que yo quiero ser. El orgullo, la vanidad de Satanás, aún en su hermosura, aún lleno de gracia y de dones que le había dado el Padre, sirvieron para que él quiera tomar el lugar de Dios. Y sabemos el final, él fue condenado para siempre. Y el infierno fue hecho para él, para los demonios y para todos los pecadores, pero ahí es su fin, por la eternidad. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito, no alguien novato, no alguien que está aprendiendo. Es tan triste, y lo hemos vivido con personas que enseñamos a pastores o damos teología a pastores, lo hemos hecho. Es tan triste ver que el hombre tan sencillo que llegó a estudiar con nosotros la palabra del Señor, el hombre que era tan amable y tan amoroso, está terminando su curso básico de teología. Apenas está llegando a su curso básico de teología, solo ha estudiado 2 años de teología y está envanecido y se cree mejor que los demás y está dispuesto a hablar con todos los pastores y desaznarlos en esa actitud. Cuando compartimos en La Paz con el ESI y estuvimos enseñando a pastores, varias veces tuvimos que pararnos delante de ellos y decirles, ¿sabes qué? Tu pastor dice que desde que estás aprendiendo con nosotros solamente haces lío en la iglesia. Solamente pones pero si quieres enseñar a tu pastor y a los hermanos que están dirigiendo la iglesia. No estás aprendiendo teología para enseñorearte de ellos, sino para servirles. ¿Cuánto dicen amén? Porque aquel que estudia teología, aquel que crece en el conocimiento de Cristo, crece en humildad, porque se da cuenta que simplemente es un vil pecador perdonado. Y cada vez que uno conoce más la Escritura, cada vez se siente más vil delante del Señor y sabe que es insuficiente para agradar a Dios. Ningún hombre de buena doctrina puede creer que sí, Dios, tú y yo somos dinamita. Somos el dúo dinámico, Dios, qué bien que me escogiste, Dios, aquí es tu siervo, el ungido. Basura. No existe un hombre de Dios que pueda pararse delante del Señor sin decirle, Señor, ten misericordia de mí y utiliza mi vida. Cuando dicen amén. Por lo tanto, el neófito es aquel que conoce alguna cosa, pero se envanece en medio de esto. El neófito es el que cree que lo sabe, porque el que de verdad sabe está seguro que ni siquiera está preparado. Está seguro que ni siquiera es digno. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Estaba discutiendo una vez con una pastora, Madame Chuleta, y estaba discutiendo sobre teología con ella y fui humillado. Ella era la hereje, ella estaba con mala doctrina, ella estaba totalmente equivocada. Ella era pastora y no hay pastoras, ella era profeta y no hay profetas. Ella era, no sé, apóstola o una pistola, no sé, pero estaba ahí discutiendo conmigo. Y cuando estamos en medio de la última discusión, la última parte de la discusión, yo, un joven pastor, había estudiado teología. Entonces me dijo, pastor, no nos vamos a poner de acuerdo. Tome la última palabra. Y el tonto la tomó. Tomé la última palabra. Con mucho cariño se despidió de mí. Y llegué a mi casa y dije, qué tonto que soy. La persona que está en las herejías, la persona que está equivocada, la persona que está viviendo de sueños, y Dios me ha hablado, me ha dado la última palabra humildemente. Y el necio la aceptó. Cuando nosotros vivimos como un simple neófito, no tenemos un llamado real al obispado. La humildad de nuestra vida debe ser la que venza nuestra soberbia. La humildad de nuestra vida debe vencer nuestra necedad. Cada día podamos acercarnos al Señor diciendo, Señor, gracias por lo que he aprendido. Señor, permíteme, Dios, servir a los demás con lo que conozco. Versículo 7, para terminar, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
La Escritura dice que el Señor estará con nosotros hasta el fin. Podemos estar seguros que en medio de acusaciones falsas y cuantas cosas puedan decir de nosotros, el Señor seguirá con nosotros. Pero que no sea que seamos condenados por algo que es verdad. Si somos llamados al pastorado, que no sea verdad que estamos entregados al pecado. Que no sea verdad que tenemos hijos en Brasil. Mi esposa conoce la historia. Que no sea verdad que tenemos, no sé, algún amante por ahí. Algunos pastores cayeron en adulterio con sus secretarias. Por eso mi esposa es mi esposa y mi secretaria. Cuando me enojo con ella, salgo con ella. Cuando estoy molesto con ella, me voy con ella, ¿no? Entonces, solucionado el problema. Pero en realidad nuestra buena fama es necesario guardarla. Sin embargo, aquel que anhela obispado, aquel que está en el obispado, es el centro de los ataques. Es el centro de los ataques, porque si cae el pastor, cae la iglesia. Por lo tanto, oren por cada hombre que es levantado como pastor constantemente. Porque aún, dice la Escritura, no aceptes acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Qué complicado, ¿no? 2 o 3 testigos. No, sí, yo también pienso lo mismo. No, yo estaba ahí, yo lo vi, yo sé que es verdad. Pero de todas maneras, nuestro llamado no solamente es ser. Nuestro llamado no solamente es ser, sino parecer.